Dos atletas legendarios que estaban en la cima del mundo del tenis tuvieron la desafortunada suerte de encontrarse en el Titanic en 1912. Sin darse cuenta, se reencontraron en la cancha de tenis, donde jugarían uno contra el otro. Así es como sucedió todo 2 veces. Richard Norris Williams nació en enero de 1891 en Ginebra. Aunque se crió en Suiza, sus padres eran estadounidenses. De hecho, era un pariente lejano de Benjamin Franklin. En 1912, Williams tenía solo 21 años y estaba ansioso por su viaje transatlántico a los Estados Unidos después de ser aceptado para estudiar historia y geología en Harvard. Pero, antes de que comenzara su vida de estudiante, tenía algo más planeado. Le encantaba jugar al tenis y era todo un atleta. Entonces, él y su padre decidieron viajar antes que su madre para participar en algunos torneos. Williams y su padre tomaron el tren desde Ginebra para dirigirse a Cherburgo, Francia, donde abordarían el Titanic. En el camino, Williams notó una cara familiar en uno de los vagones. Era otro tenista muy respetado llamado Carl Behr. Los dos se miraron por un momento en el tren, sin darse cuenta de que el destino estaba a punto de alinear sus vidas de una manera increíble. Behr tenía 26 años en ese momento. Nació en 1885 en Brooklyn, Nueva York. Ya había completado sus estudios de Derecho en Yale. 2 años antes de abordar el Titanic, había tomado el examen de la barra. Pero verás, al igual que Williams, también amaba demasiado el tenis. Ya se había hecho famoso en el mundo del tenis por representar a los Estados Unidos en la final de la Copa Davis de 1907. Pero, lamentablemente, perdió en la final de dobles de Wimbledon ese mismo año. Pero Behr estaba subiendo al Titanic por una razón más personal que Williams. Se había enamorado de la amiga de su hermana, Helen Newsom, y planeaba casarse con ella. Pero no fue tan fácil. Su familia no estaba para nada de acuerdo con esa relación. Helen era de Ohio, y sus padres habían decidido llevarla a un viaje europeo largo para mantener a la pareja separada. Pero tan pronto como Carl se enteró, reorganizó su agenda y se unió a Helen. Una vez terminada la aventura europea, todos se iban a regresar juntos a América en el barco insumergible. Behr era un pasajero de primera clase y se le asignó la cabina C-148, y Williams y su padre eran pasajeros de primera clase en el Sheltered Deck. Los boletos que compraron para cada suite costaban 30 libras esterlinas, y para ponerlo en perspectiva, eso equivale a $4,060 de hoy. Pocos días después de partir, ocurrió una tragedia cuando el Titanic chocó contra un iceberg. A medida que la situación se hizo clara, el pánico se apoderó de la gente y se apresuró a recibir instrucciones para subir a los botes salvavidas. Carl Behr no iba a dejar a su amada, la señorita Newsom. Entonces fue con ella y sus padres al bote salvavidas número 5. Pero existía esa regla de embarque prioritario en ese entonces, que las mujeres y los niños tenían que ir primero. Los últimos botes salvavidas, si los hubiera, estarían llenos de hombres. Behr y sus compañeros se reunieron en cubierta con Bruce Ismay, quien era el director gerente de la White Star Company, propietaria del Titanic. Tan pronto como los vio, les aconsejó a todos que se subieran a un bote salvavidas. De esa manera, Behr, que parecía un tipo musculoso, podía remar en el bote con el resto de los caballeros. Desafortunadamente, Williams tuvo una noche más difícil. Él y su padre intentaron guiar a tantos pasajeros como pudieron a los botes salvavidas. Dado que la mayoría de ellos no estaban nivelados, tuvieron que pararse en el borde y ayudar a los sobrevivientes a entrar. Después de bajar el último al océano, se dirigieron al puente del capitán. En un momento se pararon en la cubierta y miraron las pequeñas luces de los botes salvavidas que se deslizaban en la distancia. Estaban tratando de averiguar qué hacer, pero el barco comenzaba a hundirse y una de las chimeneas gigantes se desprendió, cayendo hacia Williams y su padre. Saltando desesperadamente fuera del camino, Williams se sumergió en el agua helada. La chimenea golpeó el agua cercana, empujándolo más hacia afuera. Finalmente se encontró aferrado a uno de los botes salvavidas que había sido volcado. En algún momento, Williams logró subirse al bote y pararse en él. Llevaba un abrigo de piel grueso y zapatos que se quitó al salir del agua. Después de estar en el agua helada durante unas horas, él y otros pasajeros finalmente fueron llevados al bote salvavidas 14. Debido a que habían estado sumergidos bajo el agua helada de la cintura para abajo durante tanto tiempo, todos los sobrevivientes necesitaban atención médica inmediata. Cuando llegó el barco Carpathia, embarcaron a Williams.
y cuando el doctor miró sus piernas, se sorprendió. Williams sentía dolores agudos justo debajo de las rodillas y sus piernas estaban de un color púrpura oscuro. El doctor le dijo que necesitaría que le amputaran las piernas para salvar su vida, pero Williams se negó. Casualmente, Carl Bear también estaba a bordo. Por suerte se encontraba en buenas condiciones, estaba ayudando a otros supervivientes. Fue entonces cuando las dos leyendas del tenis finalmente se conocieron. William dijo que Bear le había mostrado una gran amabilidad, se sintió más animado, por lo que comenzó a dar sus primeros pasos en la cubierta del Carpathia. No quería que su carrera en el tenis se truncara. Entonces luchó contra el dolor, se levantaba cada 2 horas y caminaba para tener algo de circulación en sus piernas. A medida que pasaba el tiempo, también mejoraba el estado de salud de Williams. Después de que llegaron a Nueva York, se tomó un tiempo libre para recuperarse por completo. 6 semanas después, volvió a jugar al tenis. Cuando terminaron los torneos, finalmente ingresó a Harvard y su carrera en el tenis prosperó. De 1914 a 1916, se convirtió en el campeón individual de tenis de Estados Unidos. En 1920 se convirtió en campeón de dobles de Wimbledon, junto al señor Garland. Y en 1924 se convirtió en medallista de oro olímpico en dobles mixtos, haciéndolo incluso con un esguince de tobillo. Se había hecho tan conocido a lo largo de los años que los medios de comunicación comenzaron a escribir artículos sobre sus logros deportivos en todo el mundo. La primera vez que Bear y Williams se enfrentaron en un partido fue en 1912, no mucho después de su tragedia compartida en el barco que se hundió. Bear fue el ganador de ese juego y fue la primera derrota de Williams en Estados Unidos. Después de ese partido siguió entrenando y 2 años después, en la revancha, Williams cambiaría las cosas para convertirse en el ganador. Luego de derrotar a Bear en los cuartos de final, Williams ganó su título por primera vez. Se convirtió en uno de los mejores tenistas de su tiempo, ganando la Copa Davis 5 veces, los dobles de Wimbledon y los nacionales de Estados Unidos 2 veces. Ambas leyendas obtuvieron un lugar en el Salón de la Fama del Tenis Internacional. Si bien el tenis fue una gran parte de la vida de ambos hombres, no fue el único éxito que encontraron. Después de que terminaron sus carreras deportivas, ambos se convirtieron en notables financieros. Bear abandonó su carrera de abogado y se interesó por la banca. En un momento se convirtió en director de una corporación interquímica. Curiosamente, Williams también siguió un camino similar. Se convirtió en un banquero de inversiones y fue presidente de la Sociedad Histórica de Pensilvania. Muchos años después del incidente, salieron 2 libros que compartían las historias de los 2 hombres sobre el Titanic. Nadie sabía de sus encuentros ni de su amistad. Las similitudes entre ellos eran asombrosas. Es lo que llamaríamos 2 gotas de agua. Ninguno de los 2 se preocupaba mucho por sus logros en el campo de tenis. Simplemente disfrutaban jugando, pero tampoco hablaron del tiempo que pasaron en el Titanic.